Profecía describe el punto también cuando los ángeles que están cautivos en el abismo son liberados. Incluso Apocalipsis 9 nos dice cómo se llama el jefe de los que están en el abismo, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Entonces, si un ángel gobierna el abismo, ángeles están en el abismo, pero no son ángeles del cielo. Una sesión espiritista donde invocan personajes de la historia que aparecen y cuentan relatos y demás. Y de repente aparece una anciana que ellos, o sea, que la mayoría no conocía, pero ellos sí sabían quién era por su forma, por sus características. Era Elena White. Eso pasó en 1992, imagínate. Habla un poco de lo que escribió, del dolor que sentía, dice, porque veía que su iglesia, la iglesia que ella había ayudado a fundar, ya no consideraba ni respetaba sus escritos. Esto salió como parte de un artículo de la Review and Herald hace 28 años, el registro de esto. Satanás fue capaz, o sea, sus demonios, de tomar la forma del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, de tomar la forma de Ellen White, o sea, profetas, de tomar la forma de cualquier persona. Bueno, entremos en lo que nos proponemos. Primero, eh, al hablar de la dimensión descuidada, voy a tomar como base, como argumento, los cielos, los descritos tres cielos en la escritura, porque en realidad cuando se habla de los tres cielos, se habla de los tres cielos porque Pablo, por ejemplo, menciona el tercer cielo. La gente hace cuentas en torno a espacios físicos, biológicos. Entonces uno mira hacia arriba y dice, no, que el primer cielo es este, el que donde está nuestra atmósfera. Luego dice el segundo cielo es como el espacio exterior y todo lo demás. Y luego el tercer cielo, donde está la morada de Dios. Pues ese es un pensamiento muy interesante. Que bueno, es respetable, aunque no tiene ningún sentido bíblico, para ser sincero. Pero bueno, eh, cuando voy a hablar de los tres cielos, voy a hablar de dimensiones, porque bíblicamente, escrituralmente, cuando se habla de cielos, se habla de dimensiones, es decir, em, espacios no determinados por lo físico, no determinados necesariamente por lo físico, desde donde reinan potestades, que pueden ser potestades del bien o potestades del mal. Y todo esto considerando también la dimensión donde nos encontramos los que estamos en el centro del gran conflicto. Miremos la primera dimensión. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos dice Génesis 1 que Dios, Elohim, palabra plural, creó trabajo de equipo y creó los cielos y creó la tierra. ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Quiénes estaban involucrados aquí? Pues bueno, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice el versículo 2. En el versículo 26 vemos que Dios dice, hagamos al hombre, hace una invitación al trabajo plural. Ya vemos que estaba el Espíritu. Al mencionar la palabra Dios, sobreentendemos la presencia del Padre, de quien la Biblia dice que por la palabra de su boca todas las cosas existen. Pero luego podemos ir a Juan 1, y Juan 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, estos tres eh, crearon los cielos y la tierra. Ahora, es muy curioso que la Biblia habla en plural de los cielos y habla en singular de la tierra, porque exactamente los cielos es una palabra plural, ya que podemos hablar en la Biblia de varios cielos. Y la tierra
pues nos referimos al globo terráqueo, a lo que fue el lugar donde finalmente es creada y asentada la familia humana, corona de la creación de Dios. En torno al primer cielo, el Salmo 19.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Fíjense que cuando el salmista habla de los cielos, y dice que cuentan la gloria de Dios, igual toca una expresión singular, los cielos, plural, los cielos, y el firmamento que anuncia la obra de las manos de Dios. Nos está hablando de, pues, espacios de donde se revela la gloria de Dios. Pero nos lleva y nos conecta específicamente con uno, el firmamento, que es una expresión que bíblicamente, pues, siempre se asocia a lo que nosotros podemos ver, lo que está sobre nosotros. El mismo Salmo nos dice en el capítulo 8, versículo 3 y 4: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Fíjense que aquí, que vuelve a hablar de cielos, eh, ya lo lleva un poco más allá de lo que bíblicamente es abordado como firmamento. Pues en el contexto, que es claro, está hablando de la inmensidad. Nos conecta con lo que está más allá, lo que se encuentra en el espacio exterior, donde está la luna, las estrellas que formaste, que es tan amplio, tan grande, y eso que David no lo podía ver como hoy lo podemos ver y como hoy lo podemos conocer gracias al desarrollo tecnológico. eh, Sin embargo, lo veía tan grande que decía: oigan, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de mi memoria, para que te acuerdes de nosotros y nos visites. Bien, eh, todo esto que hablamos en este contexto, lo que se encuentra sobre nosotros en el firmamento, lo que Génesis 1 llama firmamento, que es lo que resulta de la separación de las aguas que quedaron debajo del firmamento, de las que estaban sobre el firmamento, y el espacio exterior es parte de lo que se llama en la Escritura el primer cielo. Pero para entender el segundo, es importante comprender lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 12, texto conocido, nos dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo aquí está hablando de otro cielo, de una región celeste. ¿Ok? Está hablando de otro cielo. Pero nos dice que en este cielo es donde se encuentran las fuerzas contra las que realmente luchamos. Que él los clasifica en cuatro, están repartidos. Principados, uno; potestades, dos; gobernadores de las tinieblas, tres; y huestes espirituales de maldad, cuatro, que son los que habitan en una región celeste, dice aquí el apóstol Pablo, que es una dimensión espiritual, en realidad, más lo que se plantea aquí el apóstol. Ahora fíjense, aquí es como está escrito en griego original. Y vamos a analizar estas cuatro expresiones que nos van a ayudar a entender a qué se refiere Pablo, si son sinónimo o en realidad hay una lección que está implícita en ellas. Principados, potestades, huestes de maldad. Aquí están las diferentes palabras. Vamos a entender lo que él nos está diciendo en Efesios 6:12 para entender un poco mejor esta dimensión. Que esta no es la dimensión olvidada o descuidada de la que haremos mención. Esta más bien es una dimensión subestimada. Ahora, fíjense, cuando Pablo nos dice principados, que es la palabra, la primera que de las cuatro que encontramos allí, es
griego archai, que significa principio, orígenes y o enseñanzas elementales. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra orígenes. Es lo primero que él dice. Nuestra lucha inicial es contra orígenes, archai. Bien. Que también significa enseñanzas elementales. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? En la primera subdivisión que él hace. Que existe un ser espiritual. Existe un ser poderosísimo. Que es un ser que trabaja con Satanás, que es su mano derecha, a quien es llamado Orígenes. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Hay un ángel muy poderoso, fuerza del mal, que es llamado Orígenes y que tiene una misión: atacar los principios, atacar las enseñanzas elementales. Satanás ha comisionado un espíritu llamado Orígenes para redefinir lo que tiene que ver con los orígenes de la creación, pero no solamente los orígenes de la creación, sino, como vimos, las enseñanzas elementales. ¿Cuál es el trabajo de Orígenes? Bueno, ¿realmente fuiste creado por Dios? ¿O eres el resultado de un proceso evolutivo? Cuestiona el origen de la humanidad. ¿Qué más? ¿Es un bebé o es un feto sin trascendencia en la vida? Atentado contra la vida, su origen y su punto de inicio. ¿Eres realmente un hombre? ¿O aunque tu biología es masculina, tu identidad es femenina? Ataca todo lo que se relaciona con identidad de género binario. En resumen, Orígenes es responsable del trabajo asociado a la evolución y, al desconocer la creación, nos separa de nuestro propósito, y al separarnos de nuestro propósito nos expone a la crisis existencial, que es base fundamental para el atentado contra la vida misma. Es fundamental en la obra del aborto, del rechazo a la vida humana, de la ideología de género, de la destrucción de hogares, ya que parte de su trabajo, insisto, es atacar los conceptos elementales, fundamentales, lo que tiene que ver con el origen, y a partir del origen el desarrollo del hombre. Orígenes ha desarrollado conceptos diversos en torno al matrimonio. En otras palabras, cuando Pablo dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, la palabra que utiliza es orígenes, haciendo mención a este ser que es la mano derecha de Satanás. Es muy interesante. ¿Saben por qué? Permítanme, recordé algo. Déjame buscar aquí. Primeros escritos, aquí estás. Bien, es muy interesante porque justo, bueno, lo vengo trabajando por el tema del espiritismo. Vengo analizando muchos elementos asociados a esto, y Orígenes juega un papel determinante en el desarrollo mismo de la obra del espiritismo, que la encabeza Satanás. Pero es curioso, ¿saben por qué? Porque, a ver, Primeros Escritos tiene una visión muy interesante. Yo llamo a esa visión el tren del terror. De hecho, así se llamará mi serie, El Tren del Terror. Ya la verán pronto en el canal. Y quiero leerles algo donde la inspiración nos habla acerca de ese tren, de donde sale la visión. ¿Ok? Bien. A ver. Es que lo acabo de recordar. Aquí está. Perfecto, perfecto. Página 88 de Primeros Escritos. Dice así: vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado, hasta hablando del espiritismo, me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo.
El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas, listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y de hermoso aspecto, y a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo, aquí le responde el ángel, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista y los otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. Noten, en la visión del espiritismo, ella ve a un ser que se ve muy atractivo como el conductor, y ella se ve se le llama mucho la atención y dice, ¿quién es el conductor? Y el ángel dice, Satanás. Por supuesto, él es el que está encaminando el tren del terror, el tren del espiritismo. Y luego le dice, y el que ves a su lado es el maquinista. Y es curioso porque cuando habla del maquinista, dice, este agente es el que le sigue en orden, es el maquinista, es decir, es su mano derecha, es quien está junto a él avanzando con esa obra determinada de destrucción vinculada al espiritismo. Y es curioso porque Pablo en Efesios 6 lo que está haciendo es plantear un orden jerárquico de las fuerzas de Satanás. Y comienza diciéndonos, el primero es Orígenes, ataca las enseñanzas fundamentales. Ellen White lo ve en esta visión y lo ve como el maquinista. Pero no solamente lo ve a él, porque luego el ángel le dice, y los otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. Ahora bien, luego la Biblia, Pablo en Efesios 6, utiliza la expresión potestades, que es la expresión griega exousiai. Exousiai nos habla de seres o entidades con autoridad delegada en definida jurisdicción, poder, dominio y derecho. Entonces, ¿quiénes son estas potestades? Son seres, por supuesto, dentro de los ángeles caídos, que tienen autoridad, pero su autoridad es una autoridad delegada. Qué curioso, porque en la visión vimos que Satanás los reparte a los suyos según los necesite. Pero esta autoridad delegada es una autoridad delegada en definida jurisdicción, con el poder específico, con dominio específico y con derecho establecido. Mucho de lo que se hierra en torno a Satanás es que se piensa que Satanás hace las cosas como la mayoría de nosotros las hacemos, de forma orgánica, como que amanecerá y veremos. No, 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 no. Satanás trabaja con orden milimétrico. La inspiración nos dice que Satanás tiene reunión con sus demonios, donde se establece planes, agendas, en fin. Hay una reunión de esas que destaca, pues se encuentra en el capítulo 17 de el libro Testimonios para los Ministros, la famosa reunión de Satanás con sus demonios. Bien, y asimismo Satanás también trabaja con orden. Hay seres que tienen encargados de determinados territorios en donde ellos tienen una autoridad, tienen a su cargo otros demonios. Recuerden que Satanás, a diferencia de Dios, no es omnipresente. Uno tiene la tendencia de culpar de todo a Satanás, y por supuesto, en principio él está detrás de todo lo malo, pero no en persona. Ah,
Hay personas a quienes Satanás simple y sencillamente nunca las ha visto. ¿Por qué? Porque él trabaja en círculos específicos. Y él se encarga de individuos que se convierten en piedra de tropiezo significativa para su obra, y es a quienes se les ha manifestado. Pablo, pasó a Isaías que lo vio, a Ezequiel que lo vio, y a Martín Lutero, él se le apareció a Martín Lutero, dice la famosa leyenda en el castillo de Warburg, a quien Martín Lutero, fiel a su temperamento, le tiró el tintero. Y por supuesto no le hizo nada, y todavía que existe la mancha en esa pared donde Martín Lutero le tira el tintero a Satanás. Bueno, Satanás se encarga de objetivos específicos, ¿ok? Pero lo demás trabaja con orden. Y hay seres en quienes se encargan de áreas definidas. Luego tenemos los que en griego se llama cosmocrator, que son gobernadores de las tinieblas. Son los cosmocrator, tercera jerarquización que hace Pablo aquí. Cosmocrator es una palabra compuesta. Cosmos, que significa mundo, orden, sistema organizado, y crateo, que es decir, tener poder, dominar, ejercer control. En un sentido original, en la literatura griega antigua, se refiere a dioses o espíritus que gobernaban el mundo. Pablo adopta este término para describir seres espirituales malignos que ejercen dominio sobre el sistema del mundo caído, es decir, las estructuras humanas corrompidas por el pecado, la oscuridad moral y espiritual. Estos son seres que ejecutan, operando en estructuras humanas corrompidas por el pecado. Se encuentran por debajo de las potestades, ¿sí? Son gobernadores de las tinieblas, pero trabajan en áreas específicas, en círculos específicos, en estructuras humanas establecidas que están corrompidas por el pecado, y ellos tienen que llevarlas a mayor oscuridad moral y espiritual. Gobiernos, gobernadores, empresas, a agencias televisivas, medios, todas estas cosas, aquí donde trabajan los cosmocrator, los gobernadores de las tinieblas. Y finalmente llegamos al más bajo, que son las huestes espirituales de maldad. Ya viene a ser, bueno, la palabra lo dice, huestes, es decir, el resto, el populacho, la multitud, los peones, pero en este caso dentro de los demonios. Huestes espirituales de maldad, su palabra compuesta también, neuma, que es espíritu, soplo, ser espiritual, se refiere a entes espirituales y no físicos. Poñerías, que es perverso, malvado, dañino, que denota maldad activa que causa daño y corrupción. Y entois epouranoios, que básicamente significa celestiales, en regiones celestes. Indican que estas fuerzas actúan en una esfera espiritual elevada y no en el mundo visible. En otras palabras, son los espíritus malvados, perversos, dañinos, que terminan ejecutando todo lo que se coordina con Satanás, con Orígenes, con los cosmocrator o con las potestades. Estos son los que poseen a las personas. Estos son los que hacen el daño en las calles, en la gente, los que poseen al asesino, al abusador, al corrupto. ¿Me hago comprender? Es decir, estos son ya los que se encargan del trabajo sucio netamente en el terreno. Las huestes espirituales de maldad son también los más numerosos. Por eso Pablo dice las huestes. Bien, estos son los poderes que operan en la segunda dimensión. Fíjense que en cuanto a las huestes espirituales de maldad, nos dicen
Estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes significan literalmente seres espirituales malignos que operan en las esferas celestes. El término huestes del latín hostes significa ejército. Traduce la idea de una multitud organizada de seres espirituales, una especie de jerarquía demoníaca militar. Pablo usa el lenguaje militar y cósmico para mostrar que el mal no es caótico, sino estructurado y estratégico. Y así es como opera en la segunda dimensión. No una estructura caótica, porque el mal no es caótico. Subestimamos al mal. Por eso es que digo que esa no es la dimensión descuidada, esta es la dimensión subestimada y en muchos aspectos desconocido. Y es parte de mi trabajo en esta serie, hacerlo conocido. Ya en la serie, bueno, uno de los puntos que hago es desglosar aún más eh, cada uno de estos entes que operan en esta dimensión. Ahora, particularmente, este último, son los que se encargan de las posesiones y demás. Ahora, vinculado a esta dimensión, y no quisiera pasarlo por alto, tenemos un lugar que la Biblia llama el abismo. Hay un lugar que la Biblia llama el abismo. No sé si recuerdan que en Lucas 8, versículos 30 al 32, Jesús le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Es decir, de la estructura de las huestes espirituales de maldad, muchos entraron en él, dice la Biblia, y por eso le llamaban Legión. Y le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Sin embargo, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y él les dio permiso. Fíjense que aquí estos demonios que se encuentran poseyendo a esta persona le dicen a Jesús, véngase, venga por favor, no nos mande al abismo. Y uno dice, ¿a qué abismo se refiere? Porque es que no es a un abismo de precipicio, porque a ese abismo fue el que finalmente se terminaron yendo. Porque ellos poseen a los cerdos, pero después se lanzan con los cerdos en un precipicio. Así que no se refería a ese lugar, sino a un lugar específico que se llama el abismo, que es el lugar donde hay demonios cautivos. No todos los demonios que cayeron con Satanás se encuentran libres en el mundo. No, hay unos que se encuentran cautivos en un lugar que se llama el abismo. Y está descrito en Apocalipsis 9, 1 y 2. Todo esto hace parte de la segunda dimensión. Ahora, fíjense, en Apocalipsis 9, 1 y 2, hablando del quinto ángel de las trompetas, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Fíjense que de este lugar que se llama el abismo, el mismo que los ángeles demoníacos suplicaban, no nos mandes ahí, le pidieron a Jesús. Ese lugar tiene una llave. ¿Y por qué tiene una llave? Si tiene llave es porque o es importante su entrada o es importante su salida. O es importante las dos. Que entren y que no salgan. O que salgan y no entren. Y este ángel, dice el texto, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Profecía describe el punto también cuando los ángeles que están cautivos en el abismo son liberados. Y esto está descrito en la profecía. Y es cuando veremos mayor cantidad de huestes espirituales de maldad. Ahora es cierto, la Biblia no nos dice si en el abismo hay ángeles que pertenecen a la estructura del cosmocrátor. Son gobernadores. No nos dice si en el abismo hay ángeles que pertenecen a la estructura de las potestades. Pero sí nos dice que hay seres malvados. Incluso
Apocalipsis 9 nos dice cómo se llama el jefe de los que están en el abismo. Porque en los versículos 3 al 10 se nos describen las características de los seres que reinan en el abismo. Sin embargo, en el versículo 11 se nos dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ah, entonces, si un ángel gobierna el abismo, ángeles están en el abismo, pero no son ángeles del cielo. Y nos dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí aparece el nombre de otro ángel, ya no Orígenes como lo vimos, sino de uno que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y es muy interesante este ser, pero no voy a describir nada de él porque no es el tema, lo podremos ver quizás en otro contexto. Entonces, todo esto, incluyendo el abismo, que hoy está cerrado y pronto será abierto, hace parte de la segunda dimensión. Maranata 25 de septiembre dice así: al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, agentes satánicos se mueven ¿desde dónde? Desde el abismo. Satanás no solamente aparecerá como ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué nos está diciendo la profeta? El abismo será abierto y agentes satánicos saldrán de allí. Por eso su obra será mucho más grande en el tiempo que tenemos por delante. Ahora finalmente lleguemos a la tercera dimensión, la dimensión descuidada. Segunda de Corintios 12, 2 al 4 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado expresar al hombre. Nótese, Pablo está hablando de él mismo, modestia aparte. Me recuerda mucho esto a Juan, en su Evangelio de Juan. Cuando iba a hablar bien de él, eh, algo positivo de él, decía el otro discípulo. Cuando iba a hablar mal de él, decía Juan, el hijo de Zebedeo. Claro, aquí Pablo está hablando de sí mismo. Él fue llevado para el momento en que escribió esta segunda misiva de Corinto, 14 años atrás, fue llevado, él no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, al tercer cielo. Y en el tercer cielo lo llama él el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado expresar. Esto me recuerda a Ellen White, quien también se suma a los profetas que fueron llevados al tercer cielo. Y en Primeros Escritos, página 19, párrafo 1, hablando de parte de ese recorrido por el tercer cielo, dice: este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo pudiera hablar el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los 144,000 sellados. Noten, qué interesante, qué hermoso. Tanto Ellen White como Pablo coinciden en algo, y aquí no coloqué el texto de Pablo, pero ambos coinciden en que hay un lenguaje al que no tenían acceso. No se trata de un lenguaje en un sentido comunicativo, es decir, en el orden de que es que allá hablaban en alemán y ninguno de ellos dos hablaba alemán. No, se refiere ambos a que habían cosas que no tenían palabras humanas para describir. Porque no hay vehículo humano que permita entender, así sea parcialmente, lo que ellos vieron. A eso es a lo que se refiere.
No que hablaban hebreo y el lenguaje no hablaba hebreo, o hablaban en inglés y Pablo no hablaba inglés. No, no es una barrera lingüística en ese sentido, sino en que, como Pablo lo expresó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación del hombre son las que nos esperan, dice él. Pero nos está diciendo es que no te lo puedo contar porque ¿cómo te lo cuento? Si no sé cómo describirlo, eso no ha sido oído. No sé cómo describirlo porque eso no ha sido visto. No sé cómo planteártelo porque eso jamás ha llegado al pensamiento de hombre alguno. Eso es parte de lo que está en el tercer cielo, pero no es exclusivamente eso. Ahora, algo que es importante mencionar en cuanto al tercer cielo o esta dimensión descuidada, es que es una dimensión a la que tenemos acceso gracias a Cristo. En Apocalipsis 3, 7 al 8 nos dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En mensaje a Filadelfia se dice que Jesús tiene la llave de David y él abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Él tiene la llave del abismo, pero también tiene la llave que nos da acceso nosotros desde nuestra dimensión a la tercera dimensión, a la dimensión donde encontramos acceso a Dios, a sus promesas, a sus bendiciones y a todo lo bueno que necesitamos. Mejor dicho, a lo que describe el mismo Pablo en Efesios 1, versículos 18 al 23, que dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora habla de Jesús, quien dice está en los lugares celestiales, en esta tercera dimensión. Y reina sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y aquí Pablo está haciendo lo mismo que hizo en el mismo libro en el capítulo 6. Desclasificar la jerarquía divina. No tengo el tiempo para desclasificar esta tercera dimensión, mi tiempo ha terminado. Pero sí es importante mencionar una de las áreas más determinantes con el que quiero cerrar, que nos habla de la importancia de esta tercera dimensión y nos muestra lo terrible de lo que estamos haciendo al descuidar esta tercera dimensión. Mensajes Selectos, tomo 1, página 439, nos comienza a hablar uno de los poderes a los que tenemos acceso gracias a la puerta que por la gracia Jesús abrió y de esos que se encuentran jerarquizados allí. Y dice, solo podremos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. Luego nos dice, a fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu para ser participantes de la naturaleza divina. La obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo el hombre. El Espíritu Santo, el poder
provisto por Cristo, prometido por Cristo, para que desde la tercera dimensión nos sea conferido y pueda orar esto que ha sido aquí descrito. Pero que además podemos seguirla describiendo. Deseado de todas las gentes, página 625. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha realizado el Redentor en el mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Qué terrible descuido el que tenemos en torno a esta tercera dimensión de donde se provee no solo la obra de los ángeles, sino también la obra del Espíritu prometido por Cristo. Nos dice el mismo libro, pero en la página 352. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de vida eterna. Última cita. El Evangelismo, página 508. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado, como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo, y el cielo está esperando concederlo. En otras palabras, en la tercera dimensión hay un poder majestuoso que hace eficaz la obra de Cristo, que garantiza nuestra victoria. Un poder al que no lo tenemos, aunque es nuestro privilegio tenerlo, porque no lo buscamos, porque no oramos por él, porque no creemos en él. Y aunque el cielo está esperando concedérnoslo, no lo tenemos. Finalmente dice que los cristianos pidan con fe la bendición prometida y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero la lluvia tardía será aún más abundante. Y esa lluvia está reservada para quienes dejemos de descuidar la tercera dimensión y comencemos a buscar la conexión con la dimensión que nos permitirá desarrollar la naturaleza divina en nuestras vidas y que sea eficiente el plan de salvación proyectado para todos aquellos que finalmente acepten, decidan por Cristo y como consecuencia experimenten la total transformación de sus vidas. Mi llamado en esta mañana, después de haber hecho este recorrido, diferentes aspectos de las tres grandes dimensiones en las que se pelea el conflicto, una la vemos, las otras dos no las vemos. Una termina pasando lo que se fragua desde las otras dos grandes dimensiones. Pero lo que pasa en nuestra dimensión, la biológica,
será el resultado de lo que nosotros permitamos o con quien nosotros nos conectemos. Si con los poderes que están en la segunda dimensión o con los poderes que aguardan en la tercera dimensión para ser eficiente y eficaz todo lo que el cielo ha prometido. Yo escojo por la tercera dimensión, yo escojo por el tercer cielo, porque ahí quiero estar pronto. Ustedes elijan qué hay para ustedes. Les recomiendo, elijan la vida para que no mueran. Elijan la vida. Y elegir implica buscar, implica hacer sacrificios, implica disponer todo nuestro corazón, disponer de nuestro tiempo para conectarnos con la dimensión que deseamos reine en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Que la gracia del Señor les sostenga en todo momento. Muchas gracias, Carlos. Sabes que justamente yo estaba leyendo con Eli esta semana acerca de cómo Jesús, cuando vino a esta tierra, dice que el poder satánico se duplicó, se triplicó, y habían endemoniados en la época de Jesús más que de costumbre. Y la hermana White decía a otra gente en ese capítulo, menciona que así mismo sucederá al final en la segunda venida de Cristo. Y me llama bastante la atención cómo Satanás es un, por así decirlo, copión. Copia la estructura del cielo justamente con sus potestades, ¿no? Sus principados, potestades. Y así como él tiene, como Jesús tiene a Gabriel más cerca, él también tiene al maquinista, como dice el deseo de todas las gentes. Mi Primeros pregunta es, escritos. primeros escritos, correcto. Eh, Te quería preguntar acerca de, justamente mencionaste acerca de las bueno, el tema de las langostas, que es cuando se abre el abismo en Apocalipsis. Quisiera preguntarte, todos estos ángeles malos, ¿hay algún texto que referencie de quiénes son, por qué están ahí? ¿Acaso Cristo los puso ahí cuando cayeron o fue el mismo jefe del abismo que los mandó allá? Eso me gustaría, si tú podrías explicarnos. Sí, hay, diríamos, hay un vacío en ese sentido, ¿no? En torno a por qué están los que están ahí. ¿Ok? Algo es muy curioso, la cantidad es significativa. Pues si la inspiración nos dice en el libro The True About Angels, la verdad acerca de los ángeles, que Satanás asigna un demonio por cada ser humano. Y tenemos 8.000 millones de personas en el mundo hoy. Entonces imagínate la cantidad de demonios perversos, ¿no?, que existen. Están a su disposición. Y esto en servicio activo. Más están los que no tienen a su cargo, que fue lo que vimos ahí, una persona. Porque los que se encargan de personas son huestes espirituales de maldad. Pero están los cosmocrator que trabajan en ciertas esferas, están los de las potestades que trabajan en jurisdicciones específicas que han sido asignadas, que tienen a su cargo una serie de demonios que trabajan en estas jurisdicciones, en fin. Entonces, estamos hablando de una cantidad significativa. Y cuando se nos habla del abismo y los que salen del abismo, también se presenta una cantidad significativa. Quizás tiene que ver también con un asunto estratégico. No estoy convencido de que sea Satanás el que los haya dejado en el abismo. Eh, ¿Por qué no? Porque en el incidente que leímos en el Evangelio, los ángeles temían que Jesús los mandara al abismo. Y les dicen, venga, no nos mande al abismo, no nos mande al abismo. Y Jesús les concede y les dice, está bien, no se van al abismo, váyanse a los cerdos. Entonces pareciera que el que tiene la autoridad sobre el abismo es Cristo. Porque además, en el Apocalipsis 9 nos dice que es un ser, o el quinto ángel, el que desciende del cielo con la llave del abismo y lo abre. Entonces, pareciera que el que tiene la potestad es el cielo y es la prisión de los demonios. Ahora, ¿qué cantidad de demonios está ahí? ¿Y por qué estos están ahí? No lo sé. ¿Desde cuándo vienen? Si desde la batalla inicial en el cielo, si desde el diluvio, si desde algún incidente específico, no lo sé.
Pero bueno, será parte de lo que el cielo nos responderá en tantos momentos que tendremos de estudio en torno a todo lo que ha sido el gran conflicto. Muchas gracias. No sé si Belén tienes alguna pregunta y solamente una pregunta rápida que me surgió en el transcurso del tema, porque yo siempre había pensado que el ángel del abismo era Satanás, pero creo Ah. que no es así. Bueno, existen varias posturas al respecto. Existen varias posturas al respecto. Bueno, tienes que verlo en la serie. Míralo en la serie. Ok, ok, Míralo en la serie. Ahí hago un análisis en cuanto a Abadón y Apolión. ok. Belén, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, David, muchas gracias. Carlos, quería preguntarte sobre la cita que nos compartiste del Espíritu de Profecía en Maranata 25 de septiembre. Me ha llamado la atención la parte que dice Satanás no solamente aparecerá en forma humana. Sí, entonces esa parte me llama mucho la atención porque tengo entendido que mm, no se puede hacer humano, pero... pero en dónde tal vez si puedo encontrar en la Biblia o tal vez tú puedes guiarnos para nosotros también poder seguir aprendiendo, ¿no? Que Él sí va a tomar forma humana. Sí, sí, sí. La cita dice así. La cita dice, al acercarse a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, agentes satánicos se mueven desde el abismo. Satanás no solamente aparecerá como ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo. Y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. Los ángeles pueden tomar forma humana. Todos. Lo puede hacer los ángeles de Dios y lo puede hacer Satanás y sus demonios. Justo, como les decía, en la visión que les leí acerca del tren, el maquinista, ¿se acuerdan que habla del espiritismo? Cuando ella describe el espiritismo, habla de los ángeles demoníacos que tienen la capacidad de tomar la forma de seres que murieron, de seres que se encuentran en la tumba, como lo hizo Satanás cuando tomó la forma de Samuel en el incidente de Saúl con la pitonisa de Endor. Así que ellos no pueden tomar la forma de un ser humano vivo, porque si no, imagínense qué desastre harían, pero sí pueden tomar la forma de un ser humano que murió. Entonces, Satanás también puede hacerlo. Los ángeles de Dios lo hacen. Por eso es que Pablo dice, muchos han hospedado en su casa ángeles sin saberlo, porque tenían forma humana. Así que los ángeles sí pueden hacer eso. Satanás es uno, Satanás es un ángel caído, con gran autoridad en el cielo, tuvo gran autoridad en el cielo, así que él puede tomar forma humana. Lo que nos está diciendo es que no solamente tomará la forma humana, sino que también asumirá la forma de Jesucristo. ¿Ok? Y esto, eh, insiste en esto porque, bueno, la forma humana de Jesucristo es la que Satanás va a tomar. Y es donde realizará un gran engaño porque será su gran engaño capital. No sé si esté un poquito dentro del tema, pero hace algún tiempo atrás han fallecido dos personas muy cercanas de la iglesia. Y un hermano oró y este hermano dijo que por favor, a Dios le dijo, por favor, o sea, que puedas cuidar el cuerpo de estas personas que fallecieron para que no tome parte el enemigo y puedan, o sea, engañar a sus familiares que hemos estado con mucho dolor, por ejemplo. Entonces, puedo entender también que si ellos se humanan es porque las personas están con mucho dolor en su corazón y así ellos pueden ver lo que Satanás hace, o podría pensar que en realidad Dios les da autoridad a Satanás para que ellos se humanicen. O es un poder engañoso, o es un poder engañoso. Sí, justamente eso entra dentro de lo que describe la escritura en torno al espiritismo, a la obra del espiritismo. Satanás puede tomar la forma de ellos. Hubo un incidente que fue reportado hace 25 años ya, no, 28 años ya, de unos ex pastores adventistas que ellos se habían apartado de la iglesia
en un tiempo donde hubo mucha revolución porque estaban las enseñanzas de Desmond Ford, eh, y luego apareció el pastor Walter Reed con su libro The White Lie, donde atacaba a Ellen White. Y estos hicieron que algunos pastores se apartaran y de entre ellos dos que quedaron siendo amigos y luego se introdujeron en prácticas espiritistas. Y un día estaba en una sesión espiritista donde invocan personajes de la historia que aparecen y cuentan relatos y demás. Em, y de repente aparece una anciana que ellos, o sea, que la mayoría no conocía, pero ellos sí sabían quién era, por su forma, por sus características. Era Elena White. Esto pasó en 1992, imagínate. Entonces, eh, era Elena White. Y cuando aparece, pues ellos sí sabían quién era. Y ella se presenta, dice, soy Ellen White. Eh, Habla un poco de lo que escribió, del dolor que sentía, dice, porque veía que su iglesia, la iglesia que ella había ayudado a fundar, ya no consideraba ni respetaba sus escritos. Pero ellos reportan que ella llegó a decir incluso que había un libro en el que ella se había equivocado, y que ese libro era El conflicto de los siglos. Esto salió como parte de un artículo de la Review and Herald hace 28 años, el registro de esto, porque luego estos ex pastores salieron de esa sesión espiritista y se fueron a contar la historia. Ahora bien, eh, Satanás fue capaz, o sea, sus demonios, de tomar la forma del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, de tomar la forma de Ellen White, o sea, profetas, de tomar la forma de cualquier persona. Puede tomar la forma de cualquier persona. Ahora, la oración del hermano me parece interesante, debo ser franco, me parece interesante. Pedirle a Dios, Señor, no permitas que esta forma no las tomen, que no tomen estas formas. Y, y Dios lo puede hacer, por supuesto. Dios tiene esa autoridad. Aunque en la Biblia, tanto en la Biblia como en la historia moderna, vemos que Satanás tiene licencia de tomar hasta la forma de aquellos que fueron profetas. Pero sin duda Dios tiene autoridad para decir, esta forma no la vas a tomar. Pero nosotros no lo sabemos. Como no lo sabemos, es mejor estar claros en que ellos pueden tomar cualquier forma, de cualquier persona que haya sido llevado al descanso. Por eso tenemos que estar abiertos a que si se llegase a presentar, no son estas personas, porque Satanás no puede devolverle la vida a nadie, porque Satanás no puede, no tiene ese poder ni esa facultad. Así que si se nos llegaran a aparecer, no son nuestros amados, son demonios de Satanás. Y necesitaremos el temple y la firmeza en la palabra para decir, apártate de mí, Satanás. Eso es parte de lo que explica precisamente la visión que les leí de primeros escritos. Dice, Eli dice, ¿cómo podría formar parte del engaño del espiritismo? ¿Cómo podemos estar atentos y usar esta tecnología sin ser parte del engaño? Se refiere a la IA, me imagino. Se refiere a la IA. Ajá. Ok, bueno, en la serie tengo un estudio completo, un capítulo completo hablando de la IA. Pero te menciono lo siguiente, ¿de qué forma se está manifestando el espiritismo a través de la inteligencia artificial? Para ello hay que entender los principios del espiritismo, pero te doy un ejemplo, uno de los más grotescos al respecto. Hay hoy en día empresas que pueden hacer esto. Em, Tú les dices, necesito que... de hecho, eso salió en varios artículos, parte de lo que comento allí, artículos donde estas empresas te hacen lo siguiente. Te dicen, listo, tú quieres seguir interactuando con tu amado, danos videos de él, danos videos, danos notas de voz, eh, le dan un formato para que ella responda ciertas preguntas y demás. Y ellos se lo constituyen como si fuera una Alexa, como si fuera un Siri, como si fuera eh, una de estos cosas con las que nosotros podemos hablar. Pero incluso lo pueden ver en pantalla, como ustedes me están viendo a mí. Están en una pantalla, aquí está el deudo, aquí está el que ya falleció,
como tienen mis registros de voz, mis ademanes, los videos y demás, es fácil reconstruirme. Y la persona puede hablar conmigo y me dice, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy buenos días, qué bueno verte hoy. Qué linda te encuentras. Y podemos hablar y podemos interactuar de muchas formas. Esto es espiritismo artificial, pero es espiritismo. Ahora, nótese, ¿por qué? Porque está en el principio de lo que describe el lenguaje en torno a esta parte del espiritismo. El espiritismo es amplio. Pueden tomar su forma, hablarán sus mismas palabras, tendrán sus mismas expresiones y como es llenado con una base de datos particular y propia, recuerda incidentes, eventos y casos que solamente esa persona podía identificar. Y es más, es la misma empresa, por ejemplo, bueno, dos de estas empresas, lo hace una china y una norteamericana, eh, si tú pagas $280,000, te presentan a esa persona físicamente, su tez, su rostro, con toda la misma información y demás, y puedes seguir compartiendo con la persona. Sabes que no es la persona, ¿no? Pero es una forma de hacer un daño terrible porque la persona nunca cierra la pérdida, nunca asume realmente la pérdida y mantiene una conexión de codependencia emocional que la va a llevar a su destrucción. Esta es una forma de espiritismo artificial. Hay varias formas más como se expresa. Pero bueno, como les digo, en la serie tengo todo un capítulo donde lo desgloso el tema de el espiritismo artificial. Es una herramienta buena, o sea, una herramienta interesante, positiva. Como toda herramienta, puedes usarla bien o mal. Entonces, eh, usémosla bien. Eh, una de las cosas más terribles que está haciendo la inteligencia artificial es que está desarrollando en una nueva dimensión al perezoso, al indolente, al negligente en todo sentido. Eh, si ya con la calculadora no éramos capaces de hacer un ejercicio matemático sencillo en la mente, pues ahora menos. Y me he encontrado con situaciones con oradores, lo digo con preocupación. Hace unos meses atrás estaba en un evento importante predicando de de la iglesia adventista, y estaba con un departamental de la iglesia. Y recuerdo que estaba allí con el departamental de la iglesia, éramos cooradores de ese evento. Y él un día me llama y me dice, oye, Carlos, ya estábamos terminando el evento. Me dice, yo veo que todos los días te levantas y madrugas y estás orando, estudiando, revisando las presentaciones y ahí y tal. Y me dice, no, amigo, eso ya es cosa del pasado. Me dice, venga acá, y me sienta a su lado y me dice, usted lo que tiene que hacer es esto. Me muestra una IA. Pone ahí, dice, eh, en un archivo Word, desglósame un sermón de en 3 páginas de Apocalipsis 21. Lo medio lo bosquejeaba, no, dame estas características o este enfoque, se lo sacó. Y luego, mira, lo pones en esta IA y pasas el documento aquí y le pides que te crea un tipo presentación de PowerPoint y con estos colores y estos matices. Menos de 5 minutos ya tengo mi tema, me dijo. Y me pareció muy interesante, ¿no? Yo luego le dije, pero la IA no es infalible, primero. Y segundo, y está desprovista del Espíritu Santo. Y de lo esencial, que un orador solo puede predicar un mensaje que primero llegue llegado a su corazón. Semanas después, en una iglesia importante también en la que suelo predicar aquí en Colombia, llega un orador que me dijo, me contó así, me dijo, no sé cómo estás haciendo tú. Me dijo, no, esto de la IA me ha cambiado la vida, me dijo. Mira, el otro sábado me contó, llegué a las 10 de la mañana y tenía que predicar a las 11. Y en 5 minuticos me bosquejé el tema, me bosquejé el sermón y hasta me animé a hacer una presentación y listo, y súper bien, me dijo. Así que si antes se estudiaba por lo menos cuando tenían que predicar, pues ahora ya ni para eso. Entonces, como digo, si se utiliza con dominio propio, con juicio, puede ser una gran bendición. De lo contrario, será para detrimento aún mayor de la humanidad. Esta es una de las series en las que he estado trabajando.
en cuya base me permitió desarrollar el tema que hoy estoy presentándoles. Hay otras más, pero bueno, todo eso es parte de lo que tengo en este que es mi canal y aprovecho de presentárselo a quienes están conectados. Es mi canal de YouTube, se llama Carlos Rivero Encuentros con la Verdad. Aunque es un canal relativamente nuevo, tengo ya varias series allí. Esta semana comienzo con una nueva serie y este año tendremos varios programas nuevos. Uno que se llama Palabras de Vida, donde estaremos analizando las diferentes enseñanzas de Jesús en su primera temporada, las parábolas, desde ambientes o lugares muy similares desde los cuales Jesús los enseñó también. Entonces, bueno, también estaré colocando allí una serie de documentales que grabamos como parte de una gira, de una serie de conferencias que estuve por Europa hace unos 3 meses atrás. Particularmente documentales que grabamos en Roma, grabamos en los Valles Valdenses, em, sí, principalmente, y también en España, asociado al tema de la Inquisición. Así que bueno, es parte de lo que podrán encontrar allí en el canal Carlos Rivero Encuentros con la Verdad. Pueden, por supuesto, suscribirse, activar las notificaciones, compartir con otros. Es una gran bendición. Eso ayuda a hacer más visible estas pocas cosas que hay en las redes sociales hoy que realmente contribuyen a la salvación de la gente.